Ah, no, no sé. Ahí está diciendo que está recordando a no sé qué. Bueno, bueno chicos, entonces, se dio el nombre, o se llamó así en función de los estudios que hizo don Rudolf Diesel para eficientizar y mejorar este tipo de motores, pero en realidad ya venía con el estudio anterior en base a cambios de distintos combustibles, ¿no? Se trató de usar desde polvo de carbón hasta que don Rudolf Diesel empezó a usar hidrocarburos pesados y se logró la mejor eficiencia de estos motores, permitiendo de esa manera, como les digo, el auge en lo que es la historia y la evolución en sí de su motor. Ustedes van a encontrar acá antecedentes, cuál es el ciclo de diésel, la diferencia que existe o la comparabilidad con el motor de gasolina o nafta, y luego la pérdida de eficiencia debido a la altitud y demás, pero todo esto evolucionó mucho mejor con la turbo sobrealimentación, que eso lo veríamos en la materia del año que viene, ¿sí? Por eso les digo, con todo esto, inclusive las emisiones emitidas y demás, y mejora y la performance, pueden ustedes leerlo, pero yo voy a apuntar hacia lo que es estrictamente termodinámico, ¿sí? Bueno, como les dije, el motor diésel es un motor de combustión interna también, cuya diferencia fundamental es que su combustible enciende por presión y temperatura en lugar de darle una chispa al combustible. Es decir, que cuando se logra la presión y la temperatura adecuada, se puede encender esa mezcla que luego sería una mezcla, pero lo primero que se comprime es el aire que inyectado a esto quería llegar. Perdón. Es decir, lo primero que se hace es hacer ingresar el aire en este cilindro, se comprime. Profe, no se están Sí, cambiando. no me digan. Se quedó Sigo en la yendo a la primera. primera. Yo ya voy en la número... No se está cambiando. ¿Y por qué será? A ver. Entonces tendría que dejar de compartir. ¿Cómo era que me había dicho uno de ustedes que haga? Mm, debería... Me parece que es otro problema. El problema que está viendo acá es que hay demasiadas ventanas abiertas y puede que eso nos complique un poco. Pero no debería, ¿cierto? Bueno, veamos ahora. ¿Se cambia? No, Sí, no profe, cambia. ahora sí. ¿Sí? Ah, porque no me contestaba entonces. Bueno, estábamos... A ver, volvamos a esto. Ya estaba más adelante, pero no importa. Esta es la primera de unos ciclos en el cual fíjense que se cumplen los 4 tiempos, los 4 movimientos de lo que sería la combustión por chispa, pero la única diferencia está en que la compresión se hace solamente con aire. Lógico que tiene que abrir la válvula de admisión. Esta válvula de admisión se cierra y comienza la compresión, que sería el segundo movimiento, que se le da a llamar como segundo tiempo, o la segunda carrera. Están las dos válvulas cerradas, comprime a muy alta presión y temperatura, y en ese instante se le agrega a través de un inyector el combustible que combustiona y comienza a arder ese combustible y se va desarrollando o la expansión a medida que se desarrolla la combustión. Por eso se llama a presión constante
porque en este instante es cuando el pistón cede y empieza a avanzar y sube la presión por la combustión misma, pero a su vez cede el pistón y va equilibrándose la presión y se desarrolla una combustión teóricamente, idealmente, y se modeliza a presión constante. Luego de haber terminado la carrera de expansión, que es la carrera motora, la que realiza el trabajo en sí, vuelve el pistón en su último tiempo el escape, abriéndose la válvula de escape y permitiendo la salida de los gases. El ciclo en sí, en un diagrama PV, por ejemplo, sería, como les dije, bueno, abre la válvula de admisión, que en este caso no la tiene en cuenta para no complicar el dibujo, pero va a ir desde el volumen de la cámara de combustión, sería, hasta el volumen B1 que admite. Luego comprime hasta el punto 2, en el cual se agrega el combustible, combustión a presión constante, y luego se desarrolla la expansión y posteriormente la apertura de la válvula de admisión. Fíjense ustedes que la entrada de aire es en esta línea celeste o azul, y por lo tanto ahí entraría la cantidad suficiente para desarrollar la combustión, que es el ingreso del calor que lo realiza a presión constante. Luego la expansión y posterior eliminación de los gases. La expansión se hace también, fíjense ustedes, desde el punto 3 al punto 4, isotérmicamente, y luego a volumen constante también elimina los gases. En un diagrama TS tenemos de 1 a 2 la compresión isoentrópica, ideal, teórica. De 2 a 3 la combustión a presión constante, que en el diagrama TS tiene una curva de esta naturaleza. De 3 a 4 la expansión isoentrópica, y de 4 a 1 vuelve al punto 1 con la eliminación de los gases, ¿sí? Estos son los dos diagramas. En el PV siempre el área representaría el trabajo y en el TS representaría el calor. El calor puesto en juego en la combustión de ese combustible, que en realidad sería un combustible pesado, que sería el gasoil, ¿sí? Entonces sería el ciclo de funcionamiento desde 4 carreras: admisión, compresión, el ciclo de potencia y el escape final, ¿sí? Es muy similar al Otto, nada más que difiere en la combustión. El sistema de suministro del combustible es a través de inyectores, un sistema de una bomba de inyectores que le permite de esa manera inyectar la cantidad y en el momento justo la cantidad de combustible necesario. El ciclo de 2 tiempos, como habíamos visto en el de Otto, este también tiene 2 tiempos en uno, de tal manera que lo único que no tiene es una bujía. Este sería el inyector, que comprime, fíjense ustedes, el combustible y luego se da la inyección. Es exactamente lo mismo, pero lo hace en 2 tiempos. Con esto quiero hacerles ver que existen motores de 2 tiempos de tipo diésel. Uno tiende a creer que los diésel es solamente 4 tiempos. No, no, también tenemos diésel de 2 tiempos. Bien. Esto se le llama motores de encendido por compresión. En algunos libros, como la mayoría de ellos, le llaman ECOM, encendido por compresión, o ECHIP, que es encendido por chispas, ¿sí? Fíjense ustedes que la similitud está en los órganos principales del motor, básicamente: el cilindro, el pistón, el sistema biel, la manivela, que transforma un movimiento alternativo en un movimiento circular en su eje, ¿sí? La diferencia entre un motor de nafta o gasolina es la chispa, que tiene la bujía en los motores de encendido
a chispa, y en cambio el diésel tiene el inyector. En el motor Otto comprime una mezcla entre aire y combustible, y en el diésel solamente el aire, que luego se le agrega atomizado el combustible, ¿sí? La eficiencia es un poco mayor, de un 35 a un 42% contra un 25 y 30 del Otto. Tiene más eficiencia en cuanto al consumo en sí de combustible, tiene un poco más eficiente. En cuanto a la vida útil y mantenimiento, bueno, por ahí tiene un poco más la inversión por la gran cantidad de elementos que tienen para la compresión o para la inyección del combustible. Esto lleva algunos elementos, ¿sí? Los motores de diésel generalmente se caracterizan por ser motores de fuerza, ¿verdad? Por ahí menos velocidad, pero mucho más fuerza, en lo cual lo utiliza mucho el transporte, tanto marítimo como terrestre, ¿no? Bueno, acá van a ver las diferencias entre por ahí las performances del motor, ¿no? Pero esto déjenlo, si quieren leerlo, léanlo, pero lo vamos a aprovechar más en la clase, en la materia del año que viene, ¿sí? En este caso estamos viendo termodinámica, y en cuanto a termodinámica, lo que quiero ver es el ciclo, por eso me salté un poco lo otro que... en cambio, en la materia del año que viene vamos a hacer al revés, un repaso de todo esto y vamos a ir a lo otro. Bueno, este sería, como ya les dije, una copia de lo que vimos hace rato: admisión, compresión, expansión y escape. Serían los movimientos, los 4 tiempos del ciclo diésel, con todas las diferencias. Vamos a ver ahora el análisis termodinámico del ciclo. Vamos a ver en un eje, ¿lo ven bien o está medio chico? Ahí está, ahí se los agrando un poco. En un diagrama temperatura-entropía, lo que se hace normalmente es calcular la cantidad de calor. Bueno, aplicamos el primer principio, ¿cierto? Que es calor menos trabajo igual a la variación de energía interna, teniendo en cuenta que las otras energías son despreciables. Y luego se calcula el calor que ingresa, lógicamente, a presión constante. Fíjense ustedes, hay una variación P por B más la variación de energía interna. Si luego hacen la distribución y el agrupamiento, vamos a ver que queda básicamente en función de la variación de entalpía, que por definición de entalpía lo puedo colocar como C sub P por delta de T. Todo esto, concepto que ya vimos y lo estamos aplicando ahora en los ciclos de potencia. También se hace el estudio y modelizar como si fuese el aire estándar, en el cual lo podemos considerar como gas ideal. El calor de salida, como ven, sale a volumen constante. En ese caso lo puedo expresar en función de la variación de energía interna, y como se define o se puede colocar también la variación de energía interna en función del calor específico a volumen constante por delta de T. Por lo tanto, fíjense ustedes, si lo colocamos al rendimiento, a la variación o a eficiencia termodinámica en función del trabajo útil, o mejor dicho, a lo útil sobre lo que se ingresa o indicado en el ciclo, y luego vemos que el trabajo es igual a la diferencia de los calores, distribuyendo y demás, todo lo que vimos en el ciclo Otto vale para este caso. Y vamos a ver que como uno está en función del calor de salida de volumen constante y el de entrada a presión constante, lo colocamos en función del gamma, que es el cociente de los C sub P sobre C sub V del aire en este caso, ¿sí? Entonces fíjense cómo queda el rendimiento en este caso. Pero en sí, vamos a ver más adelante la eficiencia en sí en función de lo que sería la relación de los volúmenes en los cuales se desarrolla la compresión.
En algunos casos estas relaciones se le llama también de plena presión porque es entre qué valores varía o variaría la presión máxima en ese caso, que sí es una característica y diferenciación del ciclo Otto, que tiene una relación de compresión muy elevada, de cerca de 18 a 22 o 24, comparado con un ciclo Otto que variaba de 8 a 12, ¿se acuerdan? Y siendo la relación de compresión exactamente lo mismo, en este caso, considerando la variación de los volúmenes. Haciendo un estudio más detallado, no sé si ¿lo ven bien? ¿Lo puedo aumentar un poquito? Vamos a ver que considerando, en este caso hagamos para poder estudiar bien la adiabática y las ecuaciones de estado del gas ideal en el caso del aire, en un diagrama presión-volumen específico. Vamos a ver que calor 1 sería el C sub B por delta de T, el calor 2 que va a eliminar, no sé si se alcanza a ver allí, esta es una firmina que la copié y este tenía color rojo y no se nota bien, pero bueno, esta es la eliminación del calor que está en la eliminación de los gases, que se va justamente el calor con ellos. Hacemos la diferencia, que es el trabajo útil o la eficiencia termodinámica, que es lo útil sobre lo ingresado o lo indicado. Y de esta manera nosotros podemos ver que haciendo la diferencia de los calores que representa el trabajo, distribuimos y queda en función, como vimos, en la ecuación que acabamos de ver, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo queríamos expresar en esos nuevos conceptos que vimos, que era la relación de compresión y la relación de plena presión. Habíamos dicho que la relación de compresión era la misma que Otto, que la variación del volumen total con respecto a la cámara de combustión, y definíamos esta relación de plena presión o la relación de los volúmenes donde se desarrolla la combustión como V sub 3 sobre V sub 2, y en función de ello queremos colocar el rendimiento. Para eso hacemos el estudio de la adiabática 3,4, ¿sí? Recuerden que era una isentrópica y una isentrópica. El calor era constante, es decir, no hay en una adiabática porque no hay emisión de calor, ¿sí? Entonces, la variación de calor en este caso no es considerada, entonces es una adiabática. 3,4. Lo mismo 1,3. La isentrópica es una adiabática, ¿verdad? Entonces, yo puedo considerar en esa adiabática 3,4 y 1,2 el aire que estoy comprimiendo y los gases que se están expandiendo como si fuese gases ideales. Para ello aplicamos la adiabática entre 3 y 4 y la ecuación de gas ideal. Luego lo despejamos y colocamos valores que conozco. ¿Cuáles son los que no conozco? Y generalmente las relaciones, fíjense, lo dejo directamente en función de las temperaturas y volúmenes, porque esos son los valores que hemos definido recién. La relación de compresión o la relación en la cual se desarrolla la combustión. Por lo tanto, despejamos las presiones, como son dos ecuaciones, en ella puedo sustituirla en la otra y queda en función de las temperaturas. Y despejamos el valor de temperatura 4, ¿no? Analíticamente y algebraicamente algunos autores lo desarrollan de distintas maneras, pero a la larga llegan a lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo en la adiabática 1,2. Fíjense que despejamos la relación de las presiones, quedan las temperaturas en función de los volúmenes, y vamos colocando los distintos valores de las temperaturas en función de las relaciones de los volúmenes que habíamos definido, la relación de compresión y la relación de plena presión, que era cuando se desarrollaba la combustión. Para ello, entonces, fíjense, hago un artificio, está bastante bien explicado porque considero entre 2 y 3 que la presión es constante. Al aplicar la ecuación de gas ideal, simplifico las presiones y ya puedo conseguir también una relación de las temperaturas en función de los volúmenes y en relación de
la relación de los volúmenes que se desarrolla la combustión. Y aparece ya el concepto este de RP en función de las temperaturas. Perfecto. Luego, ¿qué hago? Reemplazo los valores en las temperaturas de la ecuación primera, esta que vimos recién hace rato, que estaba medio indicándose como el valor final a obtener, pero acá ya la tenemos un poco desarrollada. En esta ecuación reemplazo el valor de las temperaturas que habíamos encontrado y vemos que queda en el numerador fácil de sacar T1 y en el denominador T2 factor común, y queda en función de las relaciones de plena presión, que luego los integro, no integrar, sino lo armonizo a la ecuación y hago una ecuación más fácil de deducir teóricamente, termodinámicamente qué sucede. Entonces nos queda un rendimiento, ahora ya no en función de las temperaturas, como habíamos visto al principio, que es un poco más complicado de obtener, ¿verdad? En la práctica es más difícil. Nos queda en relación a la relación de los que se dan llamar los volúmenes donde va a desplegarse el combustible y a combustionar, que es volumen 3 sobre V sub 2, que es la relación de plena presión. Entonces ahora podríamos hacer un análisis y similitud con el ciclo Otto. Bueno, fíjense cómo aparece también la relación de compresión, porque eso no lo hacemos exactamente similar. D sub 1 sobre D sub 2, en la adiabática 1, 2, aparece la relación de compresión, ¿verdad? Y queda como que T sub 2 en función de la relación de compresión, que yo lo reemplacé. No desaparece la relación de compresión. Entonces, en estos dos paréntesis en los cuales yo agrupé lo que es todo lo relativo a las relaciones de plena presión y a la relación de compresión, vemos que, y comparado con el ciclo Otto, el rendimiento en este segundo paréntesis es la diferencia, ¿sí? Es decir, la diferencia con el rendimiento Otto es en este factor. 1 sobre gamma por el factor que tiene RP a la gamma menos 1 por RP a la menos 1. Ahora, para la misma relación de compresión, ¿cuál de los dos rendimientos es menor? ¿O cuál es mayor? Y bueno, si nosotros vemos que las relaciones de plena presión es un número positivo, porque siempre V sub 3 es mayor a V sub 2, y como está exponencialmente, con respecto al denominador, quiere decir que todo este paréntesis es un número mayor que 0, positivo, inclusive mayor a 1. Y es la diferencia que tiene con respecto al paréntesis del ciclo Otto. Y al ser negativo, este número va a ser mucho mayor que el de ciclo Otto. Por lo tanto, para la misma relación de compresión, insisto, el ciclo diésel es menor rendimiento termodinámico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sigo? De allí ya puedo calcular el calor de entrada, el trabajo de salida, como aplicando el primer principio, en función de todo lo que dijimos, la variación de entalpía y el calor de salida en variación de la energía interna, C sub V por delta de T, todos los cálculos que pueden ser necesarios para todo el desarrollo de todo el ciclo. La eficiencia va a ser el calor neto sobre la entrada y ahí ya podríamos conocer las relaciones de las temperaturas. Esta es otra manera de calcularlo en función de los cocientes de las temperaturas, pero en definitiva llega a conocerse en función de la relación de compresión y de la relación de plena presión. Bien, allí terminaríamos el ciclo diésel. ¿Alguna consulta, inquietud? En todo lo que hace al estudio termodinámico, vimos el rendimiento indicado, el rendimiento mecánico en sí, el rendimiento total.
Profe, ¿sí? ¿cuál es el factor importante de por qué no se utilizan las temperaturas para el rendimiento? Y sobre todo por la variación que tiene, ¿no? Y justamente porque varía con la compresión. Y la compresión en el cilindro y la variación de presión en sí es muy difícil porque vos tendrías que saber punto a punto cómo se desarrolla esa variación de presión para ver qué temperatura tienes. Es decir, que tendrías que ir a lo probabilístico, hacer un estudio más detallado y puntual. En cambio, en la relación de los volúmenes es mucho más fácil porque es una relación en la cual puedes conocerla fácilmente. Una por el volumen de cilindrada, fíjate cómo es. Otra porque en el reglaje del motor, cuando vas a hacer el estudio en sí mecánico, del ciclo mecánico con respecto al ciclo termodinámico, vamos a ver que la relación de los volúmenes es más fácil de obtener, ¿sí? Esto también lo veríamos el año que viene en la materia que sería máquinas térmicas, pero les adelanto un poco diciendo que en el caso de calcular dónde se realiza la combustión y cómo hacer para que esa combustión se eficientice, tendríamos que conocer cuándo y en qué momento, por ejemplo, abrir y cerrar las válvulas. Todo eso se hace a través de un diagrama abierto que te va indicando exactamente con el valor del el ángulo de giro del eje, del cigüeñal. Yo puedo conocer fácilmente en qué tiempo puede abrir y cerrar y en qué tiempo puedo calcular los volúmenes. Es decir, que la medición de los volúmenes a través de la medición de los ángulos que gira el eje es mucho más sencillo y simple que calcular las temperaturas en toda una masa de aire, ¿sí? Que necesitaría un estudio probabilístico y un estudio de un ordenador y demás. Es más, en la práctica le colocan un pequeño elemento que mide la carrera cuando sube y baja el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. ¿Sí? Simplemente por eso, porque es mucho más práctico y más técnico, y más fácil de obtener los valores y se expresa de esa manera el rendimiento, como ves, termodinámicamente en función de la temperatura y desde el rendimiento mecánico en función de los volúmenes que viene a través de la medición del ciclo abierto. ¿Te quedó claro? Sí, profe, estamos. Gracias. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más y veríamos los ciclos de potencia en los cuales se utiliza aire y son, acá también se utilizaba aire, pero son motores de combustión externa, como es el caso de los motores de ciclo Stirling y Ericsson. Vamos a ver si puedo más o menos resumirlo. Y vamos a ver, como siempre les dije, desde el punto de vista termodinámico, el estudio del ciclo, ¿sí? Estos ciclos se cambia, chicos. Sí, profe. Bien, como les dije, estos dos motores, empezaremos con el Stirling, son de aire y se utiliza entre lo que sería aire térmico, el aire estándar, para hacer el estudio también desde el punto de vista termodinámico, como si fuese gas ideal. Entonces podríamos aplicar la ecuación de los procesos que se va a realizar en el ciclo termodinámico más la ecuación de gas ideal. En este tipo de ciclo vamos a ver que entra una cantidad de calor que se puede desarrollar y obtener en dos procesos isotérmicos a través de lo que se da a llamar una regeneración de esa temperatura. Estos ciclos, como el ciclo de Carnot, van a necesitar de dos procesos también isentrópicos o adiabáticos, ¿verdad?
y que son, digamos, esos procesos reemplazados, pues en este caso, por uno de regeneración. ¿Qué es un proceso de regeneración? Aquellos en los que el calor lo toma un determinado elemento y este elemento lo vuelve a devolver al sistema, al ciclo, en su proceso siguiente. Es decir, más o menos la idea de como si fuese un ciclo en el cual interviene una determinada cantidad de energía a través de una combustión, pero de tipo externa, desarrolla los procesos de trabajo y la devuelve, la entrega al regenerador y este regenerador lo devuelve al ciclo. Es decir, que hace como de paso de energía de un lugar hacia otro. Desde, digamos, la parte caliente del ciclo a la parte o al sector, en este caso al pistón y al cilindro de aire frío. Más o menos esquemáticamente un motor Stirling consta de dos pistones acoplados por un sistema manivela también a un pequeño volante en el cual tiene la particularidad de tener un cilindro más grande que otro y este pequeñísimo mechero de laboratorio, ¿verdad? Donde le doy el calor. Fíjense que es una combustión de tipo externa en el cual caliento el aire y tengo un sistema de regeneración. Luego cuando pasa el aire en este sistema de regeneración, como una anclita, como que recarga ese calor en esta esponja metálica que hace de regeneración, se enfría el aire y luego cuando vuelve el sistema, el aire se vuelve a calentar porque pasa a través de este regenerador y le doy otra vez calor y así está paulatinamente el aire entre uno y otro pistón y se va a desarrollar. Bueno, ahí tienen el antecedente histórico. Stirling lo hizo para reemplazar a los motores de vapor que usaban los mineros. En fin, está muy linda la historia. Pero sí que tiene eficiencia termodinámica muy, muy poco. Fíjense, están los dos pistones. Uno, bueno, este es un corte en el cual el más pequeñito, el amarillo, se ve atrás, que está asociado a una rueda y al calentarlo a través de un hogar, en este caso carbón mineral, caliento el aire que en el más grande empiezo a expandir el pistón, pasa a través del regenerador, el regenerador se calienta y pasa el aire frío, luego viene el aire frío, así sucesivamente. ¿Sí? Otro esquemita, no sé si lo pueden entender mejor, este sería la combustión, este sería el pistón que se expande porque se calienta y al expandirse pasa al regenerador, el regenerador se calienta y luego pasa el aire frío al otro pistón que lo vuelvo a comprimir por la inercia de la ruedita lo comprime, lo manda de nuevo al regenerador que llega otra vez al pistón caliente, llamémosle pistón caliente o cilindro caliente y cilindro frío, se vuelve a calentar, se expansiona nuevamente y hace de nuevo el ciclo. ¿Se entiende? Creo que tengo un videíto en uno de estos. Bueno, acá está la explicación. En uno de estos van a ver ustedes un link, creo que en este Power. Si hacen clic en ese link, lo va a llevar al video y van a ver el video cómo se produce el movimiento del motor Stirling. Todo lo que funciona, todo el fluido de trabajo dentro de los dos cilindros y los pistones es aire. Aire caliente que luego se enfría a través de un regenerador, ¿no? Toda la explicación en sí del movimiento es lo que ya le estaba diciendo hace rato y está en esta transparencia. Vamos al ciclo termodinámico, que es lo que yo quiero ver. Fíjense entonces, tengo dos isotérmicas y dos isentrópicas. En estas isentrópicas es a donde se coloca el regenerador. En un diagrama PV, lógicamente van a tener las dos isotérmicas como parábolas, ¿verdad? Y las dos adiabáticas con una pendiente mayor
en la cual se produce la regeneración. Entre 1 y 2 le doy el calor de la fuente externa, y entre 3 y 4 sale el calor para que lo reciba el regenerador. En el diagrama que sigue está un poco más entendible. Le doy el calor de la fuente externa, lo elimina. Siempre necesito eliminar para desarrollar el ciclo en sentido horario. Recuerden que en un diagrama temperatura, entropía, el área era el calor, y en una presión, volumen específico, acá me olvidé de poner el volumen específico, es el trabajo, ¿verdad? Y esta flechita indica el trabajo a volumen constante del regenerador. El regenerador recibe el calor, se calienta, y luego cuando vuelve el aire frío, se lo devuelve el regenerador al aire, calentándose y entrando de nuevo al cilindro caliente, y así produciéndose el movimiento, ¿sí? Entonces, entre 1 y 2 tenemos una expansión a temperatura constante. Entre 3 y 4 la pregeneración a volumen constante, o regeneración, si quieren. Regeneración 1, luego la entrega. ¿Cuándo la regeneración? Cuando el aire frío recibe ese calor. Y entre 3 y 4 una compresión también a temperatura constante, y volviendo el ciclo en ese sistema. Fíjense otra forma, esto lo estudia el libro Sengelball, como si fuesen dos pistones en un solo cilindro, pero es exactamente lo mismo. Se expansiona uno, ¿verdad? Por el calor, luego lo comprime, pasa a través del regenerador al ciclo frío, el frío lo vuelve a comprimir, el aire frío pasa a través del regenerador y se calienta, y está permanentemente en movimiento, ¿sí? Está puesto como lo entiendan ustedes, con 2 cilindros o un solo cilindro y los 2 pistones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. como corolario de este sistema, es que la transferencia neta de calor al generador es cero, la neta. Quiere decir que todo el calor que recibe el regenerador en la pre-regeneración y en la regeneración son iguales, entregaría la misma cantidad de calor que recibe. Y el otro corolario de este, ojo, teórico, ¿no? Modelo, pero en la práctica, como les digo, eso no es así, tiene una pérdida bastante considerable, cuya eficiencia del ciclo es del 15, 12, 15%. La cantidad el otro corolario, la cantidad de calor almacenada por el generador en el proceso 2-3 es igual a lo que entrega. Eso es lo que teóricamente estamos diciendo. Bueno, hay distintos tipos de sistemas de motores Stirling que se está investigando y analizando. Uno con 2 pistones como el que les mostré, luego con un desplazador con una dilatación mayor para que pueda haber mayor expansión y obtener mejor rendimiento. Y a la larga acá están los 3 tipos de motores. Con el expansor de un solo pistón o de 2 alfa, cualquier tipo, fíjense, de cilindro y de pistones como quieran, pero en definitiva es exactamente lo mismo, ¿no? No sé si alguno de estos se movía, bueno, no me acuerdo. Entonces, acá está explicado paso por paso. Cuando tenemos el agregado del calor y se expande, luego cuando le agregamos el foco frío hay a volumen constante, luego la expansión, ciclo a ciclo, ¿sí? Cómo voy obteniendo termodinámicamente el ciclo. El ciclo cerrado es todo a volumen constante. A ver, lo que quiero ver si... Bueno, uno de estos se movía, pero bueno, se ve. Estoy tratando de ver si era en este paso. Este es con el desplazador. Miren cómo lo caliento de un lado y lo enfrío de otro, y justamente utiliza
ese ciclo desplazado. Con que sepan uno de ellos me es suficiente para que puedan ustedes entender. Vamos al ciclo termodinámico. Fíjense cómo es la compresión cuando le doy calor y se expande, cómo va la relación de los calores en función de la regeneración propiamente dicha, ¿sí? Vamos al cálculo termodinámico, vemos que el calor en lo que sería el regenerador es igual a la variación de energía interna, considerándolo en función de la masa, C sub E y delta de T. Luego calculo que el calor lo puedo obtener en las ecuaciones. Bueno, el rendimiento es lo mismo, la diferencia del trabajo útil sobre lo que ingresa. Y como les decía, el calor lo utilizo o lo calculo en función de las variaciones entrópicas, de entropía, ¿se acuerdan? Y lo podía colocar en función de los volúmenes o en función de las presiones. Como el ciclo Stirling, en este caso es a volumen constante, lo pongo en función de los volúmenes, lo cual me quedaría directamente en función de las temperaturas y sería el cálculo en sí del rendimiento termodinámico. Más de lo mismo, acá tengo cuando es caliente y cuando es frío, se los puse varias formas en el Power para que lo puedan entender. En un diagrama, fíjense ustedes, PV, la compresión, la entrega del calor, la expansión, la característica del Stirling es que el calor lo recibe a volumen constante. Es como si fuese el ciclo Otto, pero de combustión externa, ¿sí? En este caso es el Stirling. Cómo recibe y cómo entrega el calor, y luego el cálculo, está más específico, desde el punto de vista de la termodinámica, cómo hago el rendimiento, la eficiencia térmica, el trabajo neto por lo que ingresa. Luego el trabajo neto es la integral de P por diferencial de B entre 1, 2 y 3, 4. Entre 1, 2 y 3, 4. ¿Me van siguiendo, chicos? Porque los dos pistoncitos se mueven. Y luego, de acuerdo a la ecuación P por B igual a RT a temperatura constante y a presión constante, los reemplazo y me queda en función de los volúmenes. En función de los volúmenes, veo que B1 es igual a B4 y B2 igual a B3. Recuerden, B1 igual a B4 y B2 igual a B3. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces el trabajo neto lo reemplazo acá. Y me quedan, fíjense ustedes, en función de las temperaturas y RP. Luego, ¿qué hago? Hago el balance, que es el primer principio. Como es a volumen constante, en la parte de temperatura constante, a volumen constante. Variación de energía interna igual a 0 porque la temperatura es constante. Entonces me queda en ese valor, que sería el calor entre 3 y 4, ART por volumen. Hago la diferencia del calor 1 con el calor 2. Uno es negativo y el otro positivo, porque de acuerdo a la condición de signo, convención de signo, y vemos cómo nos queda en función de las temperaturas baja y alta, ¿no? Low, baja y alta. Bien, este sería el cálculo de la eficiencia térmica. Fíjense qué parecido que nos queda a la eficiencia de Carnot, ¿no? Pero por supuesto con un rendimiento, una eficiencia mucho menor. Después viene la compresión isotérmica, la expansión isotérmica, cómo se desarrolla cada uno, entre dos y otra vez, cómo se desarrolla entre un pistón y otro los distintos tiempos hasta completar el ciclo. Es más de lo mismo, nada más que le puse reiteradas veces para que ustedes lo puedan entender. Este de 2 cilindros con 2 pistones en el sistema de... Cada uno tiene su sistema biela-manivela enganchado en el mismo eje que tiene su momento o su
ruedita de inercia. Una combustión externa, por eso el gráfico simboliza de esta manera, como que la combustión es externa al circuito. Por eso son motores de combustión de tipo externa, ¿no? El conducto, donde generalmente se coloca el traspaso de aire entre uno y otro, ¿sí? El cilindro regenerador, con la cantidad de regeneración que necesita. Generalmente el regenerador sabe ser una esponja de toda esta escoria que históricamente por allí lo cuenta, la escoria que dejaban los altos hornos en las producciones de acero, eso queda una cantidad de viruta que la escoria, ¿no? Y eso lo utilizaban ellos como regenerador, es decir, que es una esponja, no porque sea blandita, sino por lo poroso que era, que pasaba el aire caliente y se calentaba este metal sucio, entre comillas, que era de óxido, ¿no? Y era ideal para ese tipo de regeneración. Y ellos lo colocaban en la zona en que se hacía el traspaso de energía. Bien. Ericsson, ¿alguna duda de Stirling? No, es muy simple. La única condición es que se realizaba a volumen constante. En el ciclo Ericsson, que es también a aire estándar, también se da en llamar Ericsson por su inventor, ¿verdad? También tiene el estudio un poco histórico, tienen esa transparencia que lo lean. Y el ciclo en un diagrama PV, fíjense ustedes que la diferencia está ahora que es a presión constante cuando está recibiendo el calor y cuando lo está entregando. También tenemos una compresión isotérmica y una expansión isotérmica. Nada más que ahora la diferencia que tenemos, la compresión y la expansión no es a volumen constante, sino es a presión constante. ¿Sí? Bueno, todo esto, como les digo, la parte histórica, quiero que ustedes lo estudien, lo lean. Él es el inventor, más o menos, miren qué similitud tiene con el Stirling, nada más que se desarrolla a presión constante cuando nosotros le entregamos el calor de la fuente externa y lo entrega hacia lo que sería el sumidero, pero en este caso el regenerador, también a presión constante. ¿Sí? Perdón, a temperatura constante. Está la compresión y la expansión a presión constante. Es decir, que tenemos un diagrama PV y TS. Fíjense ustedes. El ciclo comenzaría a presión constante de 1 a 2. Luego se realiza la compresión. Entrega el calor a temperatura constante. Luego viene el proceso 4.1, presión constante. Luego a temperatura constante se expansiona. Y entre las dos presiones constantes está el sistema de regeneración. Que antes se hacía a volumen constante, ahora se hace a presión constante. ¿Sí? Fíjense cómo pasaría el calor del regenerador al aire en una, como le llamaba hace rato, pre-regeneración a la regeneración. Y en un diagrama TS también lo vemos que se realiza, bueno, estas serían las curvas a presión constante en un diagrama TS, ¿verdad? Y a temperatura constante, como ven, es una línea horizontal y la regeneración se realiza entre 2, 3 y 4, 1. A ver si tenemos, acá estaría. ¿Cómo se da la regeneración? ¿Sí? Pero en este caso a presión constante. Y un compresor y un expansor están simulados como si fuese un compresor que comprime el aire, pasa a través del regenerador, y un expansor que entrega el trabajo y completa el ciclo, pasando con el regenerador otra vez el mismo ciclo, con una fuente externa de calor
y desarrollándose los ciclos termodinámicos, ¿sí? Entonces, el calor, fíjense, y por definición de entropía lo puedo obtener como el producto de la temperatura por la variación de entropía. La variación de entropía ya la conocíamos, ¿cómo lo podemos obtener? A través de esta ecuación, ¿se acuerdan? Que es la que vimos para los gases, la variación de entropía en gases, en el punto que vimos la variación de entropía para gases. De esa manera podemos calcular el calor de entrada y el calor de salida en función de la temperatura y la variación de entropía entre cada una de las expansiones. ¿Me van siguiendo? Entonces la variación de entropía lo colocábamos igual a RP y lo podíamos colocar en este caso en el ciclo Stirling, lo colocamos en función de los volúmenes, y como acá nos conviene en función de las presiones porque lo conocemos, lo colocamos en función de las presiones. Luego hacemos el cociente de la eficiencia, que era la diferencia de los calores, que es el trabajo en función de lo que entra. Lo colocamos en función de los calores que habíamos visto en las variaciones de entropía. Y nos queda otra vez muy similar en función de las temperaturas, como si fuese el ciclo Stirling, análogamente, ¿sí? Y como les dije, similar también al cálculo del rendimiento de Carnot. Por último tenemos de nuevo el ciclo Ericsson, como para que lo entiendan. 2 y 2 a presión constante. Recuerden que la isotérmica eran la isoentrópica. Por eso tanto en el calor de entrada como en el calor de salida puedo calcular a través de la variación de entropía el calor y colocarlo en función de las presiones. No sé si tienen alguna pregunta. No, por mi parte, profe. No, profe. Está muy fácil la demostración. Ahí se lo coloqué, es para no recargarle. Es exactamente lo mismo, nada más que una es a volumen constante y la otra alternativa en el ciclo Ericsson es a presión constante. En el Stirling es a volumen constante y en el ciclo Ericsson a presión constante. Estamos hablando de la regeneración, ¿no? Y en los dos ciclos, la transferencia de calor es a través del proceso isotérmico. Y el proceso isotérmico habíamos dicho que es un proceso isentrópico, de lo cual puedo calcularlo a través de la variación de entropía de gas ideal, porque consideramos al aire que evoluciona como fluido de trabajo como gas ideal. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, inquietudes? ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, profe. Se puede seguir. Sí, profe, por favor. Bien, vamos a lo que se da en llamar el ciclo Brayton, que es otro ciclo de potencia también muy utilizado en elementos de ingeniería. Y permítanme buscar el Power Brayton. Dentro del ciclo Brayton está lo que se da en llamar la turbina de gas, que es un elemento muy utilizado tanto para la obtención de energía eléctrica como para el transporte, ¿verdad? Muy usado el ciclo Brayton, también conocido, valga de paso, como ciclo Joule, ¿no? En algunos libros lo llaman ciclo Joule. En este caso también vamos a obviar un poco la parte histórica y vamos a ir directamente a la parte termodinámica y demás, porque todo esto evoluciona desde el año 1935 en adelante con la Segunda Guerra Mundial, queriendo utilizar en las aeronaves, y luego se utilizó hacia las centrales eléctricas para obtención de energía eléctrica, y por último en la combinación de la turbina de gas en los ciclos combinados que eficientiza todo el uso.
El ciclo Brayton aparece o se estudia el modelo como ciclo en su primer momento, ¿no? Y van a ver también la parte histórica, aparece como ciclo cerrado. Pero claro, la eficiencia es mucho mejor en un ciclo abierto, donde se obtiene mayor cantidad de oxígeno para su combustión. Los elementos que están constituidos también es un compresor y expansor. Fíjense que similitud con el de Ericsson y con la idea que tenía Stirling siempre de comprimir y expansionar aire y obtener trabajo a través de un eje, ¿verdad? Y el eje es el que produce el movimiento rotativo. Nada más que en este sistema no utiliza el sistema alternativo vía la manivela, sino el de rotación a través de cómo ingresa el aire en unos determinados rotores que produce el cambio de energía o de la variación de entalpía en transformación de trabajo en el eje, ¿sí? Los elementos serían un compresor, un intercambiador de calor, posteriormente llamado combustor, la turbina, el intercambiador de calor, que en este caso de ciclo cerrado, elimina el calor hacia el sumidero y vuelve hacia el compresor completando el ciclo. Fíjense ustedes que en el ciclo abierto esto no existe, no está este intercambiador de calor, lo que elimina los gases producto de la combustión a la atmósfera, ¿sí? Se considera también al aire para hacer el estudio termodinámico, el aire estándar, para poder aplicar las ecuaciones de gas ideal. Bien, quiero ir directamente al cálculo del rendimiento. Fíjense que el trabajo también lo puedo obtener a través de la variación de entalpía. Luego que aplico la ecuación del primer principio, veo que la expansión es P por B con la variación de energía interna, lo mismo que hemos visto recién. Exactamente lo mismo, nada más que acá ya lo resumió diciendo que al agrupar P por B y U, por definición es entalpía, quiere decir que el trabajo por unidad de masa también lo podemos obtener en función de la variación de entalpía, ¿sí? El calor absorbido también por unidad de masa. En este caso tenemos que tener en cuenta que el calor absorbido es en aquel intercambiador de calor que es el combustor, y el calor cedido también es un valor que lo podemos obtener en función de la variación de entalpía. Fíjense que el rendimiento es lo mismo, calor útil sobre lo que recibe por unidad de masa, que puedo directamente colocar en función de la variación de entalpía. ¿Por qué? Porque esto es un sistema de flujo permanente. Por eso lo pongo en función de la variación de entalpía. Recuerden que en aquello, cuando vimos la variación, ¿se acuerdan? El flujo permanente era en función de la masa y lo podíamos poner en función de la variación de entalpía. ¿Me van siguiendo, chicos? Bueno, ahí le explica más detalladamente cómo lo obtengo. Y la idea es entrar a esto, al ciclo. Fíjense que 1,2 es el compresor. De 2 a 3 a presión constante le estoy entregando esa cantidad de calor, que es en un intercambiador de calor que se le llama combustor. De 3 a 4 entra la turbina, se expande, y de 4 a 1 entrego también a presión constante, que es otro intercambiador, en el de ciclo cerrado, el calor hacia el medio, hasta el sumidero, completándose el ciclo. En el diagrama PV, como ven ustedes, tengo a presión constante, isotérmica, isoentrópica. Perdón, estoy un poco cansado. Pero bueno, reemplazamos en una, fíjense, temperatura entropía, como tenemos la compresión isoentrópica,
y la expansión tanto en el compresor como en el expansor, ¿verdad? O la turbina, sería el expansor. Habíamos dicho que la isentrópica eran lo mismo que la isotérmica, por esto que acá son parábolas y acá es una recta puntual en el eje de las entropías. El área me representaba el trabajo en un PV y el área en un T es el calor. Exactamente lo mismo, ¿sí? Déjenme ver si tengo por acá el cálculo. Bueno, esto es como calculo en los procesos isentrópicos la cantidad de presión de aire en función de las presiones reducidas y demás por ser aire, ¿no? Bueno, pero fíjense que este cálculo es exactamente lo mismo que lo anterior, que lo poníamos como aire estándar, y al aire estándar lo puedo colocar en función de las presiones. ¿Por qué? Porque también es una manera de tener los valores fáciles de obtener, y el rendimiento lo voy a expresar en función de las presiones, también colocándolo en un valor que se le llama relación de las compresiones, que es donde se realiza la compresión en el combustor, y obtengo el rendimiento en función de, muy similar al de la ciclo Otto. A ver, permítanme ver si lo tengo en este caso. Este ya es un ejercicio de aplicación, pero quería ver, acá está. Fíjense cómo es el efecto del rendimiento. En este caso los dos, esa presión es constante, por lo tanto lo puedo simplificar y me queda en función de las temperaturas. Y en función de las temperaturas, como ya hemos dicho, que las temperaturas, las relaciones en sí son similares, se pueden simplificar, esto está demostrado fácilmente, y nos queda en función de lo que se da en llamar la relación de plena presión, en lo que sería, qué lástima, no se alcanza a ver, pero a ver si lo puedo, está. Esto sería en relación de las compresiones, las relaciones de compresión en que se da la combustión. Y lo calcula la eficiencia en el eje de la Y en función de la... Fíjense cómo aumenta con la relación de compresión que se da en el combustor. Cómo puede aumentar el rendimiento, la eficiencia, a medida que yo aumento las relaciones de compresión en el compresor, que tiene de una manera a eficientizar debido a cómo calculo esa variación. Déjenme ver si en alguno quería expresarle en función de la variación de las presiones. Fíjense cómo queda demostrado, esto se los paso, ¿no? Que las relaciones de las temperaturas es igual que las relaciones de las presiones, y como las relaciones de presiones es RP, entonces el rendimiento queda en función de RP, que es la curva que nosotros obtenemos para relacionarlo de esta manera, en función de las relaciones de presión, en función de las temperaturas. Tengo una demostración de eso, si quieren se lo muestro, para que no les quede muy en el aire las relaciones. Y esto es más ejercicio de la parte práctica, ¿no? Si ustedes me aguardan un segundo, tengo cómo demostrarles que se puede colocar las relaciones de presión en función, a ver, esperen un segundo que lo busque. ¿Me van entendiendo? Lo que les quiero mostrar es cómo es similar el rendimiento de Brighton con el de Otto, fíjense ustedes, pero está una diferencia con respecto a las relaciones de presión y a los elementos en que se desarrolla el ciclo. No.
Era no. Ah, bueno, un segundo. ¿Me van entendiendo dudas? Aprovechemos para sacar dudas a ver si cómo vamos con el tema. Por ¿Tienen ahora alguna? vamos bien, profe. Va bien, Bueno, profe. bueno, me alegro. A ver, acá creo que lo tengo. Pero voy a ir directamente porque este también es muy demasiado largo. Sí. Bueno, este ciclo que yo les voy a mostrar ahora es el de presión constante de ciclo cerrado, en el cual se modeliza el ciclo Brayton en sí, ¿sí? Estas dos transparencias van a explicarles por qué las relaciones de presión es similar a las relaciones. ¿Se cambia, chicos? Sí, profe. Bueno, habíamos dicho, fíjense ustedes que recibía presión constante, se expansionaba, entregaba presión constante, se comprimía. En el 1-2 tenemos el compresor, en el 2-3 el combustor, 3-4 la turbina y 4-1 en el ciclo cerrado, otro intercambiador de calor que emanaba o emitía o liberaba el calor. El calor 1 a presión constante, el calor 2 a presión constante, la diferencia de los calores es el trabajo, la eficiencia, lo útil sobre lo recibido, hago los cocientes, simplifico, extraigo factor común y simplifico y me queda en función de las temperaturas. Ahora lo que quiero demostrar cómo hago en valores medibles a través de lo que son los procesos de compresión y expansión, que es de aire estándar, en el cual puedo aplicar la ecuación de estado y la ecuación de, como la isotérmica era la isentrópica y era adiabática, puedo calcular esa compresión y expansión adiabática tan rápido que no emitía calor. Eso es el modelo teórico termodinámico. Entonces veo cómo puedo despejar los volúmenes en función de la presión y despejo y me queda uno en la gama, ¿verdad? De la segunda ecuación de gas ideal hago lo mismo. Como B1, B2 igual a este valor de la presión, los reemplazo, ya de allí elimino los volúmenes y quedan las presiones en función de la temperatura. Hago lo mismo en la adiabática 3-4 y busco la relación que quedaría. Bueno, acá era toda una misma, pero no me alcanzaba esto en su origen, eran las firminas viejas que usábamos nosotros a través de las cámaras, era una sola, ¿no? Pero en realidad proviene del cálculo de la adiabática 3-4, la ecuación de la adiabática, despejo en función de los volúmenes, las presiones, y de la ecuación de gas ideal, despejo las temperaturas, y como tengo el cociente de los volúmenes, los reemplazo, y me queda también en función de las presiones, el cociente de temperatura. Y de ahí demuestro que T1 sobre T2 igual a T4, por eso lo simplificaba ya en el otro Power, ¿sí? Porque demuestro que son iguales. Pero bueno, puede ser de esta manera o puede ser del otro, como quieran. Y rendimiento, como estaba en función de las temperaturas, puedo sacar factor común, reemplazar todos los valores y demuestro que estos dos paréntesis son iguales y queda en función de las temperaturas. Cuando lo coloco en función de las temperaturas, puedo reemplazar por los valores de las presiones, o en función de los valores de los volúmenes. En este caso a nosotros nos convenía en función de la relación que hay entre las presiones o la relación que hay en la expansión de los volúmenes. En cualquier tipo vamos a ver que aparece la relación esta. Miren qué similar el rendimiento de Otto con respecto al de presión constante. Que esta es la relación donde se produce la expansión entre B1 y B2. En cambio, en el Otto decíamos que era la relación de compresión. ¿Se acuerdan? Bueno, miren qué similar queda el rendimiento
de lo que sería un ciclo a presión constante o el ciclo Brayton con respecto al ciclo Otto. Esto es lo que le quería demostrar, que es fácilmente demostrable, como ven, desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista mecánico. Vamos a ver que tenemos un ciclo abierto y un ciclo cerrado para modelizarlo, ¿no? Recuerden que el que verdaderamente vale es el ciclo de tipo abierto, que es el que se utiliza en la industria, en la propulsión, como le dije, de aeronaves. Bien, ¿qué hora es? Ya estamos sobre la hora. Bueno, ¿qué nos queda de este tema? Nos queda un subtema que sería compresores, tipos de compresores y demás. Compresores, a ver, ¿tenemos hasta las 6:20 o hasta las 6:30, chicos? No recuerdo. A las 6:30, profe. Ah, tengo unos minutos. Bueno, vamos hacia el último punto. Qué lástima, dejé de proyectar el Power, pero bueno, déjenme hablar de los compresores, que creo que los tenía por acá. Sí. Bien. Permítanme volver. Pensé que ya estábamos sobre la hora. Tengo unos minutitos. Tenía que... Díganme si lo están viendo. Se ve ahí. Sí, profe, se ve. Bueno, esta unidad me pide compresores. Estos son los compresores. Fíjense, esto es un compresor en una carcasa que tiene un rotor excéntrico, lo cual me va a permitir que el volumen, a medida que se va desplazando, va comprimiendo. Puede ser de esta disposición o de esta otra configuración, donde son a paleta. ¿Por qué? Porque tienen una paleta con un resorte que la tira hacia la carcasa, y cuando se va achicando el volumen, lógico, él comprime el resorte y luego se expande y así sucesivamente, cerrándose en los puntos que queda la carcasa libre, y luego elimina el aire por soplo, por, ¿cómo le podría decir? Por pulso. Disculpe, profe, ¿podría agrandar la pantalla un poquito? Sí, cómo no. Si se agranda es otra cosa. ¿Se agrandó? Sí, ahí está. Gracias. Es un excéntrico en un esto es como un cilindro horizontal, ¿cierto? Que tiene su centro allí y tiene una excéntrica, otro cilindrito adentro, que tiene paletas. Las paletas tienen resortes que se van pegando en la carcasa, y a medida que la excéntrica acciona, los resortes ceden y va comprimiendo el aire. Entonces, cuando sale el aire sale comprimido. Esto es como le digo, a soplo, ¿verdad? Hace un volumen cada vez que viene la paleta sucesiva. Siguiente, mejor dicho. Otro compresor es al óvulo, que es, fíjense ustedes, siempre el trabajo de compresión es B por diferencial de P, y en este se llama de lóbulos o de rod, que engranan dos lóbulos. Y los lóbulos, al girar contrarrotatoriamente, hace ingresar el aire, y por la diferencia que hay entre el lóbulo y la carcasa, lo comprime y lo va eliminando hacia la descarga, con mayor compresión por el hecho de que entra mayor volumen, y a medida que desarrolla, miren cómo va cambiando, mermando, comprimiendo. Es lo mismo, pero miren cómo se engranarían los lóbulos. Este caso es como si fuesen tornillos sin fin, y se le llaman de Lichon. Y este es el esquema nada más que como si fuese un tornillo sin fin engranándose uno con otro. Este otro no, son dos lóbulos en sí. ¿Entienden la diferencia? Los dos lóbulos en sí, el tipo rod, y aquellos que engranan, esto permite, por supuesto, no un movimiento tan brusco, sino un movimiento más apacible. Luego están los compresores centrífugos, que pueden ser de tipo axial
o radial. En el caso del axial es el que va en la misma dirección, y el radial es cuando entra en un radio, comprime a su vez a medida que va saliendo en las paletas y lo comprime paulatinamente. Es como que una partícula de aire entra radialmente y miren cómo se comprime hasta que sale, ¿sí? A medida que entra radialmente, gira, lo va comprimiendo y sale por la paleta difusora. Y el de flujo axial, esto, el de arriba, ¿no? El de abajo ya es para turbina. A medida que va axial es porque está en la misma dirección del eje, y a medida que va pasando a través de los álabes, fíjense cómo va subiendo la presión. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el volumen en el tamaño de los álabes con respecto al estator. Este de arriba es el estator, que tiene uno simétrico de abajo, y cuando se cierran, tenemos álabes fijos y álabes móviles. Entre los álabes fijos y los móviles va variando el volumen, que es menor, por lo tanto sube la presión. Este sería un compresor de tipo axial y el otro sería un compresor de tipo radial. Y el de radial, a medida que evoluciona la partícula, a medida que pasa desde lo radial a lo axial y al movimiento inercial que tiene, se comprime. ¿Mm? En ambos casos, en todos los casos, el cálculo del trabajo va a ser B por diferencial de P. En este caso, que es a pulso. Si no, tendríamos los otros que son a compresión. ¿Se acuerdan? La curva iría por acá, lo mismo. Entonces va a ser B por diferencial de P. En ambos casos, o en todos los casos de cálculo de compresión, se utiliza este tipo de ecuación, que es el cálculo del trabajo. B constante por diferencial de P. ¿Sí? ¿Duda? ¿Me entendieron? Con este punto quedaría dado la unidad número 9 de ciclo de potencia de gases. ¿Sí? En la clase que viene, Dios mediante, veríamos el 10 y nos quedaría 10 y 11 sucesivamente en las clases que vienen. ¿Dudas? ¿Inquietudes?